Last night I lay asleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven in answer rang. Methought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then methought my dream was changed, the streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon the lowly hill, as the shadow of a cross arose upon the lowly hill. Jerusalem, Jerusalem,
Estoy contento nuevamente de estar con ustedes. Pienso que todos estamos un poco tristes de todo lo que está pasando en el país, que hay un cuanto de falta de seguridad, que sabemos que siempre en este país hay temas delicados con el tema de la seguridad. Acá específicamente hay otro tema de seguridad, pero en otros países hay otros tipos de falta de seguridad también. No hace falta decir, bueno, la solución es ir medio a Israel, porque en todos los países siempre hay algún tema, y es realmente es una realidad que podamos ver cuántas personas están necesitadas de saber la verdad y de conocer al Señor. Yo voy a preguntar una pregunta. Si Jesús resucitó, nosotros estamos en un momento que en todo el mundo, mañana en especial, en todos los idiomas, en todos los lugares del mundo, es el día de la resurrección, para que Jesús ha resucitado y ha levantado de los muertos. Pero en el mundo, la realidad de que Jesús es el sacrificio que Jesús ha enviado. Antes, hace muchos años, solamente el sumo sacerdote no podría, solamente él podía venir entrar al lugar santísimo, y no es que entraba solamente porque sí nomás, y entraba y después salía y decía a la gente, no era así de fácil, no era tan simple, pero para nosotros hemos sido los que hemos recibido este regalo, y podemos entender que Jesús es el Mesías, y es así de simple para nosotros. Incluso nosotros ya no tenemos más que abrir ninguna puerta, no tenemos que hacer ningún otro tema de cosas, solamente abrir nuestra boca y hablarle, porque Él nos escucha. Incluso que esta seguridad, pienso yo, es tan simple, nos trae a unos pensamientos que tal vez no tan importante hacer diferentes cosas o guardar nuestra vida en santidad, porque realmente vemos que el precio ha sido pago y que ya nos hemos acostumbrado a esto. Y porque nos hemos acostumbrado, entonces pensamos que solamente una vez en el año necesitamos recordar la resurrección, sino que esto deberíamos recordarlo todos los días, que Él ha resucitado hace 2000 años. El tema que nosotros tengamos que hacerlo una vez al año por una fiesta es otro tema, pero no tenemos que estar olvidándonos de este tema. Y quería mostrarles algo que es muy importante, que eso que hemos recibido, este regalo tan grande, que no sea algo por sobreentendido, no algo que no tiene peso. Como dice también que hay una salvación tan grande, hay que cuidarla, no simplemente la recibimos y tengo vida eterna y terminó, que he sido sellado por el Espíritu Santo, sino que esto tiene que ser día a día. Incluso hay personas que estaban entre nosotros y hoy no están. Hay personas que han levantado las manos y han dicho Jesús es el Mesías y hoy no están con nosotros, porque cuando viene el tiempo difícil, el enemigo siempre intenta traer
incluso a los creyentes, situaciones no buenas, pero esto viene en parte como pasarnos a estar tibios porque no lo estamos agarrando a las cosas del Señor con seriedad. Y no solamente que tenemos que ser más y más parecidos a Él, sino que también intentar cambiar el lugar donde nosotros estamos. En esta semana estamos en la semana de Pesaj y saben que todo el pueblo judío festeja esta fiesta, pero en especial con un pensamiento en general, que es recordar que fuimos siervos y esclavos. Este es el pensamiento. Y van a hacer compras, se visten bien, toda la familia viene a la mesa, presentan una mesa muy, muy linda, preparan comida, todo alrededor de esta mesa, pero el punto central es recordar que fuimos esclavos. Pero la pregunta que yo me pregunto no significa que nosotros no fuimos esclavos, sino los que fueron antes, los que estaban en Egipto. ¿Sí? No es que nosotros fuimos. Yo nací no esclavo y en mi país no había esclavitud, no nací en Egipto, pero sí festejamos que hemos sido esclavos y en el tiempo ahora que entramos en esta fiesta no podemos comprender hasta el final cuál es el significado. Esta semana hemos festejado la fiesta en casa y justo estábamos diciendo que era todo en general. Es como que todo era, porque si nomás agarran la Agadá, cambian la canción y que todo es alegría, pero 1 hora, 2 horas, 3 horas, y que todo es con una alegría, todo está perfecto, éramos esclavos y ahora ya no estamos allá, pero a la mañana volvemos otra vez a esta rutina. ¿Y cuál es el significado de que hemos sido, incluso todas las cosas que pueden llegar a pasar? Y en realidad no nos estamos dando cuenta que nosotros hemos sido, somos esclavos, pero no de Egipto, sino de las cosas que nosotros estamos haciendo hoy en día. Y en esa misma tarde, cuando vimos toda la alegría de la tarde de Pesaj y todo, de todas las familias no creyentes en general, que es una fiesta religiosa. Porque no hay un significado. Todos los años festejamos exactamente lo mismo, un año y luego otro y luego otro. Y no hay esperanza, porque ellos no pueden recibir el significado verdadero que nosotros realmente sí recibimos por gracia. Porque el que sabe realmente que Jesús es el Mesías y que Jesús ha enviado a su Hijo y está cumpliendo esta promesa y le trae un significado a la fiesta sin Jesús, es solamente algo religioso, una cosa más religiosa más, y que es una fiesta, pero muerta. Y algunas veces nosotros que creemos, y a veces nosotros queremos festejar como hace la cultura e ingresamos cosas a esta fiesta que el significado es Jesús, ingresamos cosas que no están relacionadas con Jesús en absoluto. Entonces mezclamos todo y se hace un problema mucho más grande que los no creyentes hacen
y salen con líos, también los creyentes lo hacen y no comprenden. Entonces, nosotros como creyentes, ¿qué significado tenemos esta fiesta? En el libro de Baikra, Levíticos 23, Dios le da a Moisés que le da al pueblo de Israel todos los tiempos para las fiestas. En especial, lo que Dios dice que el mundo tiene durante todos los 12 años, los 12 meses, ustedes tienen que cambiarlo, dividirlo en 7 fiestas. Entonces aquí habla acerca de las 7 fiestas y dentro de estas 7 tenemos 3 que eran las de subidas de a pie. Entonces todo el pueblo de Israel en el tiempo, cuando estaba en el primer templo, tenían que subir a Jerusalén. Era de Pascua, Pesaj, Shavuot y Sukkot. Eran estas fiestas dentro de las 7 que era obligatorio subir a Jerusalén. Y ahora dentro de Pesaj tenemos también 3 que no siempre, a veces no sabemos que dentro de Pesaj hay 3 fiestas también. Por ejemplo, Pesaj en sí, que es la fiesta individual que Dios dice al pueblo de Israel que es una fiesta. Después está que es una fiesta de las matzot, que es otra fiesta, que no es que viene Pesaj y todos vamos a comer matzá por Pesaj. Sí está bien, pero es una fiesta independiente por adentro de Levíticos 23. Y hay otra que se le agrega a ellos también en Levíticos 23, en el 10. ¿Quién quiere escribir? Cuando entres en la fiesta, en la tierra que yo te doy, y tienen que agarrar de las primicias, de los primeros frutos, y lo tienen que traer al sumo sacerdote, y lo tienen que hacer la mecida. Y esta primicia, esta gavilla, que es luego que no había, de todo el tiempo que no había trigo, entonces esta es la primera, que es Bikurim. Luego vamos al libro de Primera de Corintios 15, 20. Primera de Corintios. Empezamos en el Antiguo y ahora pasamos al Nuevo. Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de todos los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno debido a su orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, que Jesús también cumple la fiesta dentro de estos 7 días, que es la tercera fiesta, que Él es el primogénito. Todos estos que nosotros creemos que Jesús es el Mesías y sabemos que Él es el primero, el que resucita, Él es el primogénito. Y está escrito en Levíticos que en el mismo día que tenía que traerlo al sacerdote, también tenía que sacrificar
un corderito de 1 año. Jesús es cuando Él resucitó de los muertos. Este era esa entrega a Dios. Y entonces esta ha sido la puerta nueva que se ha abierto, que hasta ese momento estamos festejando que éramos esclavos, pero a partir de ahí ya se ha terminado. Todo empieza a ser nuevo, que nos trae hasta aquí. Y es un nuevo capítulo y ahora nos vamos a enfocar a este significado de la fiesta de Pesaj, que Jesús cumple estas 3 fiestas y que Jesús en sí, Él cumple. Pesaj, Él es también la de las matzot y también de los bikurim. Él hace las 3. Ahora sí vamos a ir a la historia y vamos... ¿De dónde viene la palabra Pesaj? Porque cuando festejamos, a ver, vemos Pesaj en todos lugares, pero no podemos entender bien, pensamos que es el nombre de la fiesta y que sí es el nombre, pero ¿de dónde viene la palabra? Dice Pasaj, busqué en el diccionario en hebreo, era un poco difícil, porque lo que encontramos todos se referían a la fiesta, pero encontré un diccionario que decía Pesaj es parecido a evitar. Cuando ustedes saltar, Najón, que ustedes cuando entran en Google o en algo encuentran la palabra pasar. Y es que ustedes pueden evitar y pasar a seguir adelante a la próxima hoja. Y esto nos refiere al ángel de la muerte que vino a la en la tercera plaga, que tenían que agarrar la sangre del corderito. No sé si se recuerdan, en la semana hemos festejado esto. Tenía que agarrar el padre de la familia, todos que tenían que comer este corderito tenían que agarrar de la sangre y ponerlo en los dinteles de la casa, que era el sello, la señal que cuando el ángel venía y cuando veía estas puertas que eran de estos esclavos, él simplemente saltaba y pasaba por arriba, pasaba por de largo. Es decir, él evita esa casa, él pasa por sobre nosotros y continúa. Y de ahí viene la palabra Pesaj. ¿Y por qué el ángel nos pasa de largo? ¿Para qué? Para no lastimar a los que están adentro. Es decir, para protegerlos. La sangre protege a los que estaban adentro. Y hay un significado muy, muy profundo que no vamos a ver ahora de todo exactamente cada uno. Y si podemos ir al Nuevo Testamento, tenemos que entender cuál es el significado de la sangre de Jesús, que es muy profundo lo que habla de ahí. Pero está escrito ahí que en la fiesta de Pascua, de Pesaj, tenían que poner la sangre. Y en Éxodo 20, 14, que luego Dios les da y les dice al pueblo que tienen que agarrar ese día del primero del mes de Aviv y de Nisan, que va a ser cabeza de año, cabeza de meses. Es la primera, Pesaj es la primera de las 3
que fiestas de subir a pie a Jerusalén. Esta tenía que ser la primera. Es la primera del calendario hebreo. Y luego de esto, que le tenía que hacer era festejar, simplemente festejar que a Dios le gusta que nosotros estemos felices y festejemos. A veces nosotros vemos creyentes que son tristes, pero no, Dios dice festejen. Y estaba en Éxodo 12:14, y ese día os será por memoria y lo celebraréis por fiesta solemne como para Jehová durante vuestras generaciones, estatuto perpetuo. Entonces, algunos que dicen que esta fiesta ha llegado a su vencimiento, es para ellos que no creen en Jesús, porque al contrario, Jesús viene y nos trae el significado. ¿Cómo Dios va a querer que no festejemos? Quiere que festejemos esta fiesta con el conocimiento, el entendimiento indicado. Y Dios dice que para que podamos festejar hasta el final, no terminar lentamente. Él va a mostrarnos cosas que tienen que ver con esta revelaciones, que tienen que ver con esta fiesta. Y en cada fiesta, yo pregunto, ¿qué es lo que hay en alguna fiesta? Por ejemplo, cuando vamos a un casamiento, primero lo que vemos, fuera cómo es que la gente está vestidas. Mira cómo él está vestido, cómo ella está vestida. ¿Qué ven? La comida, las mesas donde nos vamos a sentar. Intentamos ver cuál es el menú, a ver si realmente vale la pena pagar o que he perdido dinero. En cada fiesta hay comida y Dios dice a ellos, acá hay comida. Ahora ustedes tienen que matar el cordero y ahí les dice cómo tienen que hacer y comerlo. Y no tienen que dejar nada de nada. Entre las 14 de Nisan y el 15 de Nisan tenían que comer eso. Y si el corderito era demasiado grande, tienen que invitar a su vecino, traerlo, pero tienen que comer todo. Incluso dice toda la parte de adentro, pero tienen que comer todo. Y luego dice que en los otros días que tienen que comer panes, matzot, sin algo que esto que hace que se infle, tienen que sacarlo afuera, sin el hametz, sin la levadura. Había otra cosa especial que tenía que ser una fiesta, y luego que tenía que haber comida, pero la comida, ya lo dijimos, que lo que había cordero. Era el significado. En cada fiesta hay un significado de comida. En Pesach no solamente era la matzot, sino también el cordero. Es muy interesante. Hace muchos años atrás, cuando se ha destruido el templo, ya no hay cordero en las mesas, hay cuantas cosas, pero incluso ingresaron también huevo, que el huevo no está para nada en la Biblia. Algunas veces ponen el huevo, pero no tiene nada que ver. Luego podemos ver, pero no se necesita esto. En el segundo templo, cuando se destruyó, ¿qué es lo que hacen?
pero no era lo que Dios les אז había בעצם, dicho en el libro de Éxodo. את מה שיש לנו פה, יש 3 Lo que הנקודות tenemos האלה. aquí son 3 אגב, puntos. האם אתם ידעתם Por eso mismo decimos, si ustedes saben que לי חייב לומר, לשאול yo האם tengo אתם que, ידעתם, yo tengo זה que כתוב, preguntarles porque אבל בטח שאתם יודעים, שכל מכה שאלוהים todo, בעצם todas las נותן plagas que Dios מצרים, les זה היה hizo בגלל שהם בנו era לעצמם para אל que משלהם. es porque ellos ובכל habían אל hecho משלהם, un אתם Dios יכולים para למצוא את זה ellos. בספר דברים. Luego van a encontrar estos ובכל también אל en משלהם, Deuteronomio. אז אלוהים בא Todos ושולח los מכה. dioses que ellos זה tenían, אמרתם Dios שהוא viene y אל envía una של plaga, החיות, por אז ejemplo הוא el de los מקבל animales. מכה. זה לא אל של Entonces חיות. envía חשבתם שזה una אל של plaga relacionada החיים con los של התחייה, animales גם זה לא אל של החיים של para que התחייה. ellos se den הוא cuenta נותן que מכה. ese אני no האלוהים. era el זה מה Dios שבעצם אלוהים verdadero, sino que yo מוסר soy el verdadero. כמסר למצרים, Ese es el וגם mensaje que Dios les לעם quería dar ישראלי, כמו לעם היהודי al שהיה pueblo de שם, Egipto y también al לעם pueblo de העברי, Israel, יותר טוב לומר, a Ivrit en aquel momento, שהם היו שם, que ellos אז estaban העבדים, también כלומר, mirando. המסר הזה היה לשוניים, Es decir, הוא era para האל los dos pueblos, de ולא que את כל Él אלה era el Dios שאנשים verdadero בנו לעצמם. y no אז בעצם זה los היו dioses que las 10 personas se hicieron para ellos. המכות, ואת כל Los 10 10 המכות האלו, אלוהים שולח Las 10 אותם plagas בכוונה. Dios las עכשיו, envía a כשאנחנו propósito. חוגגים, כמו שאמרתי, Y cuando חוגגים את nosotros חג הפסח הזה, festejamos la כל fiesta, מה שאנחנו עושים, זה באמת כדי לזכור את מה es para poder recordar שאלוהים הצליח lo que Dios לעשות עם ha העם logrado שהיו hacer con el במצרים. pueblo que estaba en ואנחנו Egipto. יצאנו משם. Y אנחנו ya רואים salimos שכל de allá ההיסטוריה, entonces y toda la העם historia, הגיע que el pueblo לארץ llega a la מובטחת, tierra והשנים prometida, עברו, ואלוהים los מגלה את años עצמו לעם, y נותן que להם pasan y את que Dios ההנחיות, נותן להם את ספר התורה, ונותן להם את כל הכללים, les da וכל el libro de la איך Torá y todas las איך leyes. לאכול, איך לחגוג, כל ההמשך הזה, כן? נותן לאלוהים, ואז בנו Y בית toda המקדש, ואז esa, באו הכהנים, ואז את הכל, ואז באו המלאכים. también el nuevo, את כל מה los שאנחנו reyes, שמענו בהיסטוריה, זה בא אחרי זה, אחרי התקופה של הנצרים. כן? todos los reyes עכשיו, y la construcción del templo, todo va luego de que salimos de Egipto. את הסיפור הזה מתחיל לקבל משמעות. אנחנו קראנו Luego, בהתחלה, con Jesús, בספר en la fiesta de קורינתים, Pesaj שראינו comienza a שישוע tener un הוא significado. הבכור של Y אלוהים. podemos leer, como leímos ahora en Corintios, que Él es el primogénito de los que resucitaron, que es el primero, que es Jesús. כל אלה שהאמנו בו. Luego todos los que hemos creído אתם en Él. זוכרים שאז Ustedes se recuerdan que en aquel entonces tenían que traer סלע el corderito al sacerdote para que cuando ya estaban en Jerusalén, en el 10 de Nisan, y que pueden revisarlo y que si era digno de poder ser sacrificado el 14. Hace 2000 años atrás Jesús, el 10 de Nisan, cuando Él estaba ahí, Él hace su entrada a Jerusalén. Y cuando llega al monte de los olivos y empieza a entrar, podemos ver esto en Lucas 19. Y cuando Jesús entró allí, comienzan a hacerle análisis, empiezan a revisar a Él. Y Él comienza y se empieza a saber que Él es el sacrificio. Tenían que revisar lo que va a ser sacrificado. Y el 10 de Nisan es donde también comienzan a revisarlo a Jesús, empiezan a hacerle preguntas a Él, los fariseos y los saduceos, y estos que estaban también con Ordus, y empezaron a hacerle preguntas, lo venían a revisar a Él para poder darle el dato al sacerdote.
y todos los que estaban en el Sanedrín para saber si realmente era santo, pero querían destruirlo, pero no pudieron encontrar nada malo en él. Jesús era el único cordero que era verdadero. Y podemos ver también en Mateo 26, 2. Ustedes que dice que sabéis que dentro de 2 días va a venir la Pascua y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Él sabía que tenía que ser el sacrificio verdadero. Y en la fiesta de Pesaj, él dice a los discípulos que estaban con él, que sus discípulos que estaban en el mismo momento, ellos no se habían dado cuenta que él era el sacrificio de Pesaj. Ellos no lograron verlo. Este significado que el sacrificado estaba junto con ellos, incluso cuando estaban sentados en la última tarde que estaban con los discípulos. Él les dice en Lucas 22:15, les dijo: yo he venido a comer esto con ustedes, he querido mucho a comer antes de que padezcan, es decir, cuando quise antes de que no lo vaya a comer otra vez con ustedes. Quería muchísimo, en gran manera, quería comer con ustedes esta Pesaj. Mucho, mucho. Y ellos hasta ese momento ellos no entendieron. Incluso ustedes saben que había un arma, uno que tenía como un arma y que estaba que tenía y rompe la oreja de uno, porque ellos no entendían hasta ese momento que él era el Cordero. Ellos pensaron que era alguien que tenían que salvarlos a ellos del yugo de los romanos. No de Egipto, sino de los romanos. Ellos querían un líder. El pueblo en sí estaba debajo del liderazgo de los romanos. Y este va a ser nuestro líder que nos va a liberar. Y luego vamos a poder hacer nuevamente todo lo que hacíamos antes en Jerusalén de nosotros, y todo va a ser nuestro otra vez. No van a haber más romanos en este lugar. Pero ellos no pudieron ver que no era el motivo de Jesús. Sabemos que vemos en la palabra, está escrito, esto fue dado por Dios, que para que nosotros podamos entender, porque si nosotros intentamos entender a través de la carne, de los pensamientos, no vamos a poder lograrlo. ¿Cómo podríamos traer el hombre que sabe pensar mejor que todo? Si nosotros podemos traer la Biblia a alguien que es muy inteligente o a alguien que es muy torpe, la palabra fue escrita por el Espíritu, para recibirla por el Espíritu, no a través del cerebro. Entonces, cuando estamos leyendo, decimos: ¿por qué está escrito esto y por qué está escrito lo otro? Entonces, mejor es esperar, frenar, orar y pedirle al Señor. No entendemos esto que está escrito porque con mi pensamiento, Señor, no puedo entender. Saben que yo estoy aquí de pie
כי הוא אמר, אני לא מביא Y דבר בפני decía, אדם, yo no entiendo, אלא כי ישוע צלוב. no veo al hombre sino a Jesús y Jesús crucificado. זה הסוד של Es הדבר. el secreto de הסוד todo. של הדבר זה רק להבין שישוע הוא כן הקורבן האמיתי. Lo más importante es poder entender que Él es el sacrificio que estuvo sacrificado por nosotros. Está escrito también en Juan 1:29. אמרנו שבחג הפסח היינו צריכים להיות חג, היה צריך להיות חג, היה צריך להיות אוכל. Sabíamos que tenía que haber en la fiesta comida, el tema. אחר כך הוא אומר, En כמה Mateo מאוד רציתי לאכול איתכם את הפסח, כלומר יהיה אוכל. ואז אחר כך luego les הוא אומר, decía a ellos que cuánto hace que quería comer con ustedes. בפרק 1, פסוק 29, En Juan dice 1:29, el siguiente día Jesús venía a él y les decía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenemos un Cordero. No necesitaríamos ningún otro Cordero. Saben que es algo muy interesante. Que yo les quiero invitar que puedan ir hasta ahí en el libro de Juan 6. וגם אני כן מבקש מכם שתקראו את זה בשפה. También yo les digo que puedan leerlo con su idioma. 53. 6:53. Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida con nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe mi carne, en mí permanece y yo en él. Ustedes saben que Jesús dijo lo que él dijo ahí. Hoy mismo hay muchas personas que es muy difícil recibir eso. Muy, muy difícil que reciban esto, porque no habla acá de la Santa Cena, que muchas personas piensan que es acá. La Santa Cena, eso viene después. Esto era antes de la cena con los discípulos. No es la cena que él estuvo con los discípulos, sino que fue mucho antes de que él estaba en la última cena. Entonces él da algo muy importante, muy interesante. Como dijimos que la Biblia hay que entenderla con el Espíritu, y hay personas que no pueden entender esto, entonces a veces piensan que es mejor pasarlo porque no está muy claro este punto. ¿Qué significa comer la carne? Incluso los que estaban ahí, ¿al qué está hablando? Es algo muy pesado. Comer un hombre y tomar su sangre, ¿qué significa? ¿Qué somos? ¿De la prehistoria? ¿Comemos personas? ¿Entienden? Lo que dijo aquí era algo muy pesado, difícil para ellos. No todos pudieron entender, pero la Biblia nunca deja un error en la Biblia. Cuando abre algo aquí, lo va a cerrar allá.
Nosotros necesitamos, cuando vemos toda la Biblia, podemos entender todo este mensaje, toda la Biblia como todo el contexto. Y yo veo la última parte que está en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Yo estoy en él y él en mí. Entonces, ¿cómo vamos a poder comprender esto? ¿Qué significa? Hay dos lados. Cuando yo me participo de esto, Dios, estoy allá con él y él está en mí. No los quiero mezclar a ustedes. Cuando yo como el pan o el vino a la Santa Cena, si es eso, pregunto, pero no lo es. La Biblia no dice que este es el significado de la Santa Cena. Allá puedo recordar algo, puedo recordar otro motivo por el cual era la Pascua, que es hasta que Él venga, es una recordación. Pero no es, la cena no me va a dar a mí a ingresar a Dios adentro de mí. La cena no es algo que me va a santificar a mí o a salvar, no es eso. No es que a través de la cena voy a poder recibirlo a Él. No es que lo como y lo bebo, sino que es un significado de hasta que Él venga, un recordatorio de que Él muere, de que murió hasta que Él venga, para que pueda entender cómo es que viene, en que yo estoy en Él y Él en mí, es el secreto y lo que podemos ver que nos da respuesta. Para mí es uno de los puntos más importantes de todos en Primera de Juan. Ahí tenemos la respuesta. 4:15. Primera de Juan 4:15. Y está escrito ahí: todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y en él Dios. Todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. No sé si ustedes pueden entender lo que decimos aquí. Piensen, todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Es decir, ¿cómo es que viene esto a estar yo en Él y Él en mí? Es porque yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí es cuando recibí y ahí yo estoy en Él y Él en mí. Porque yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios. Para que podamos llegar a este punto, necesito entender que Él era el sacrificio verdadero de la fiesta de Pascua, de Pesaj, que Él es el que no solamente que yo lo tengo que recordar cuando sacó realmente de la servidumbre de Egipto, sino que acá nos da el significado mayor de todos, que Él nos trae, nos saca del sacrificio de la muerte espiritual. Y entonces a través de su muerte y de su resurrección recibimos la vida eterna, vida nueva. Y si yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Él vive en mí y yo en Él, uno en Él. Ahora que Jesús, que Él había dado una señal, que cuando festejamos esta fiesta, ¿por qué era tan importante recordar su significado? Porque en el mismo tiempo que Jesús dijo, agarren la sangre,
מקווה שיצליחו ללמוד את זה, אולי אפשר לחרות בו כדי שיראו, יש מין para que סרטון puedan כזה, ver שאני algo. רוצה להעלות לכם. רגע, עוד לא להפעיל אותו. No בואו lo... נחכה. יש מין סרטון כזה. Hay אני una רוצה שאתם peliculita באמת que quiero que תשימו לב puedan על ver הסרטון הזה, de esto, כי este videito, אלוהים איכשהו, porque לפי Dios, דעתי, הוא רימז להם שם Él בעבר, les, איך זה יהיה בעצם. les ha dado una של señal הסדר, הקורבן האמיתי, הוכרד ולתמיד. cómo tenía que ser el significado verdadero, cómo tenía que ser el sacerdote. זה עניין של כמה שניות. Son cuántos segundos nada más. אין בזה קול. No hay voz. ותנסו Intenten לדמיין. בספר שמות, ver que estamos en el libro de פסוק 7, Éxodo, כתוב שאנחנו 14, צריכים שהעם אז היה צריך לקחת דם. que el pueblo tenía que agarrar ואז sangre לשים מזוזות y של tenía que הדלתות. poner, תחשבו שזה דלת מן התקופה. fíjense que esto ואז puede היו ser צריכים לשים una משם puerta גם על המשקוף. y también tenían que poner עכשיו, אם en שמתם las לב שהמשקוף dinteles גם יורד דם למטה. y saben que cae agua para abajo. עכשיו, זה היה דם של השה. Era la sangre ואז המלאך del cordero y el בא, ángel רואה את הסימן, veía ולא esto נוגע בפנים. y no pasa עכשיו, y, תחשבו y pasa por encima. על ישוע. Entonces piensen en Jesús יש לו בידיים que tienen סימנים של הצלבים. en las יש לו manos el ברגליים significado סימנים de של la cruz, הצלבים. en ויש לו podemos את ver, הכתר, שגם y הוא la סימן cruz que למוות. también nos da un significado de la sangre. זה הקורבן האמיתי של פסח. Este es el verdadero sacrificio de Pesaj, זה הקורבן האמיתי. es el verdadero significado, el verdadero sacrificio. שאנחנו Por נצליח eso, להבין בו, cuando podemos כמו comprender שכתוב, esto, כל המודה todo el כי ישוע que הוא בן אלוהים, reconoce y confiesa que Jesús es el Señor, אלוהים שוכן בו, והוא באלוהים. ואז אנחנו Dios está en מבינים Él y Él en את Dios. המשמעות Y ahí האמיתית podemos comprender el verdadero של significado הפסח. del sacrificio de ישוע Pesaj. בעצם שילם את המחיר Jesús הכבד והגבוה Ha ביותר. pagado el precio. אבל אתם יודעים מה? Pero ustedes saben qué? כתוב לנו שהוא אמר שכמו שהוא עומד Como Él dijo ליד האב, כן, הוא בא והוא עשה משהו que Él פומבי. estaba al lado del את מה שהוא Padre, עשה גם על הצלב lo זה que היה hizo פומבי. aquí הוא en לא la עשה את זה cruz בסתר. no lo hizo ואולי זה en חזק את מה oculto, שאני sino הולך lo לעשות hizo ולומר כאן. en público. אבל Tal vez es אנחנו muy לא fuerte lo que צריכים digo, להיות entonces nosotros תלמידים no של tenemos que ישוע ser בסתר. discípulos de Jesús en secreto. הוא עשה את זה פומבי. Él hizo esto públicamente. Nosotros tenemos que של ישוע. confesar públicamente que Él es ואז הוא מביא את el המשמעות sacrificio האמיתית של חג públicamente. Y así podemos traerle significado de Pesaj. המצות. ואז הוא הפך להיות Y es la fiesta de las, de las, ואחר כך כולנו de la, חיים del, חדשים יחד y איתו. luego nosotros también vamos a poder אז אני רוצה venir a בשבוע nueva לפני vida y recibir una vida eterna con Él. Y vamos a orar. לפרק פה דברים בינתיים. אז אם יש, פשוט רק לפרק, אני יודע שיש משהו עם הילדים. אבל אני רק רוצה... Lo quiero decir, orar por... אתם יודעים, Ustedes saben que algunas veces los turistas vienen aquí. Quiero contar un mensaje breve. A cuando hay turistas que vienen hasta aquí, nosotros los traemos también cuando vienen a Israel, los agarramos sabemos que al río Jardén, y sabemos que ellos hicieron algunos las bautismos en sus iglesias, y cuando ellos vienen y ven al río de Jordán, ellos quieren entrar porque quieren disfrutar o revivir. Entonces, ellos también a veces otros quieren para ellos mismos renovar un bautismo, porque tal vez cuando lo hicieron antes no estaban tan, no habían entendido tantas cosas, entonces ahora ellos quieren hacer. Entonces, cuando nosotros los llevamos ahí,
אז הם עושים את התפילה. ellos hacen un עכשיו, את התפילה שהם עושים זה bautismo. לא שמבטל Entonces, ese bautismo no es que cancela la primera bautismo que ellos hicieron, אבל כן si es que la hicieron, מקיים את התפילה pero האמיתית, sí, אם הקודם זה לא היה אמיתי. pero sí es la primera, la anterior no fue אז בדרך כלל מה שאנחנו קוראים לזה la más sincera, por así decir. Entonces, a veces se le dice como que es una renovación עכשיו, בדרך כלל del bautismo en aguas, pero algunas veces nosotros pensamos que recibimos a Jesús en el corazón הודינו אותו, o hemos שאמרנו, pensado הוא que המשיח שלנו. lo confesamos y que הוא dijimos, אדון Él es el האלוהים, Mesías והוא המלך y המלכים. que Él es אבל לפעמים, el Señor de los אנחנו נמצאים señores, או Señor de señores. התרגלנו Pero ללכת tal vez a לקהילה, nosotros כי זה עוד nos זמן של hemos סוף שבוע. acostumbrado או שאנחנו נולדנו במשפחה של a מאמינים, ואז ככה o מתנהגים a כמאמינים, portarnos como וממשיכים creyentes להיות y מאמינים. seguimos en או el שהרמתי camino, יד באיזשהו o que כנס también בזמנו, levanté la וחשבתי mano en שזה algún רק congreso לקבל y ולדעת también את העובדה. era poder אבל לפעמים entender מוצאים את זה la realidad de que אולי Jesús es el בגלל Mesías, מהירות, pero tal vez בגלל lo hacemos בגלל חוסר הבנה. rápidamente אז מה שאני רוצה o por falta de entendimiento. לעשות כאן Entonces lo que quisiera hacer hoy זה רק להתפלל, solamente es orar para fortalecer לחזק את העמדה משלכם. o fortalecer, afirmar la postura de אני ustedes, מאמין que yo soy creyente, que Él es el Hijo de Dios y que Él ואם יש está en מישהו mí. כאן Y si hay alguien aquí שהוא לא מאמין que no שישוע בן cree que אלוהים, Jesús es el Hijo de Dios, אז אנחנו נתפלל שישוע או שאלוהים הוא יראה את עצמו que Jesús, podemos orar para que Jesús se refleje a Él mismo, מקבל אותו כמו שהוא. כמו ששמענו, se revele בזמן האמיתי. y que se pueda revelar como אז אני el רוצה כן Cordero verdadero. Yo quiero sí ולהתפלל עבור אלה fortalecer. אולי פעם התפללתם את התפילה הזאת, אבל יכול להיות שהיום Tal זה vez הולך que להיות hoy אחת מהתפילות החשובות va a ser ביותר. una de las oraciones más importantes que agarran en la vida. שמענו ששבוע הבא יהיה משהו מיוחד. Hemos escuchado que la semana que viene hay algo especial y puede ser que esta oración בשבוע הבא למשהו מיוחד הזה. los traigan la semana que viene a esta decisión tan importante. אז בואו נתפלל. Vamos a orar ואם מישהו y si hay alguien רוצה לעמוד, que לעמוד, quiere מישהו רוצה pararse לשבת, y si quiere גם אנחנו מודים orar, לך. Padre, te agradecemos. תודה אדון Gracias שאתה שלחת את ישוע. que tú enviaste a Jesús a morir por nosotros, cada uno de nosotros. מוות. Solamente muerte nos correspondía, estábamos desconectados por completos. Si tú no hubieras enviado a tu Hijo unigénito por gracia hacia nosotros. Gracias, Señor, porque tú realmente en Jesús has שנכתבו cumplido todas las promesas y porque tú nos has dado והיום אנחנו רוצים להכריז שוב פעם esta עם הביטחון poder saber que Jesús es el Mesías y que hoy queremos salir de aquí teniendo la seguridad de que Él es el sacrificio, que Él es el que ha pagado el precio, que Jesús es el que me relaciona contigo, que me conecta contigo, que Jesús es el que pagó el precio. Todos los pecados, todas las enfermedades, toda la muerte que me correspondía a mí, a través de su sacrificio en la cruz y la resurrección de los muertos, nos ha dado vida eterna, con esperanza, Señor. Gracias porque hoy podemos confesar que Jesús es el Mesías, aquel que lo enviaste a Él por cada uno de nosotros. Y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.